Muy buenas tardes, maestros y maestras. Les damos la más cordial bienvenida a estos martes de conferencias. Los martes de todo este semestre, a partir de este mes de julio hasta diciembre, los vamos a dedicar a trabajar, a profundizar, a comentar algunos de los elementos de este nuevo marco curricular 2022 que, según las autoridades, va a empezarse a implementar ya de manera formal a partir del ciclo escolar 2023-2024. Es decir, los maestros y las maestras tenemos todo un año para capacitarnos, pero además habrá algunos pilotos que seguramente que sí en sus entidades se van planteando en algunas escuelas ejercicios, actividades, estrategias, contenidos, formas de trabajo, pues nos dará mucho gusto ir entrevistando también a algunas de estas escuelas que nos puedan comentar cómo van viviendo este marco curricular. Y este mes de julio lo hemos dedicado, lo vamos a trabajar con los campos formativos. Esta reorganización de las asignaturas que ya no se quiere que sean separadas, que ya el contenido no esté fragmentado, sino ahora pues sí, ya nos la pusieron ahí muy claramente en esta articulación de asignaturas que por su naturaleza pueden tener elementos comunes. Así es que vamos a pasar de una planeación por secuencias didácticas a una planeación por estrategias situadas. La semana pasada comentábamos que el tema de lenguajes se ha propuesto aplicarse a partir de una planeación situada por proyectos. Ya destinaremos el mes de septiembre a trabajar todo lo que es la planeación a través de este tipo de formatos. Pero el día de hoy vamos a abordar el campo formativo de saberes y pensamiento científico, que tiene la propuesta de integrar las asignaturas de matemáticas, tecnología, biología y química y física. Es decir, vamos a tratar de, en función de la estrategia situada STEM, esto que hemos llamado habilidades para la ciencia y la tecnología y las matemáticas,
vamos a tratar de entender cuál es la naturaleza de este campo formativo, qué relación tienen entre estas asignaturas, y escucharemos al maestro Juan Carlos Flores Álvarez comentarnos el estudio, el análisis que él ha venido haciendo de este campo formativo. Déjenme decirles que el maestro Juan Carlos Flores es licenciado en psicología, terapeuta de la comunicación y coach educativo. Él es egresado de la licenciatura de psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y de la especialidad de terapia de la comunicación humana por el Instituto Nacional de la Comunicación Humana. Tiene 8 años de experiencia como coach y asesor educativo en Tecnoeducativa, con labores de capacitación y coaching con docentes, coordinadores, directores de programas, muy específicamente ubicado y focalizado en desarrollo de habilidades. Tiene 13 años de experiencia como terapeuta familiar en instituciones como el DIF, el CREPS, CAIPSA, y ejerciendo funciones de intervención, orientación y evaluación de casos clínicos, elaboración de programas, conferencias, talleres para padres de familia, además de capacitación y formación de terapeutas. Ha tomado diferentes cursos en el Museo Didáctico de la Matemática, anexo a la Escuela Normal Superior, y específicamente se ha especializado en temas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de esta gran asignatura, las matemáticas, en particular con el uso de estrategias para mejorar el razonamiento lógico y la solución de problemas, así como de materiales concretos, en particular regletas, bloques lógicos, cubos de colores, tangram y mosaicos algebraicos. Ha impartido cursos sobre estos temas en varias escuelas, ¿sí? En el estado de Colima, de Tabasco, de Nuevo León, entre otras entidades. Asimismo, durante casi 7 años en Tecnoeducativa, asesoró, capacitó e hizo coaching con docentes de más de 20 instituciones educativas con programas de bytes y bloques lógicos. Cuenta con 7 años de experiencia en proyectos editoriales online, agencia de noticias Intelit y revista de psicología social, entre muchas otras actividades que ha venido desarrollando el profesor Juan Carlos. De veras, maestro, le damos la más cordial bienvenida y dejamos que nos comente qué ha venido descubriendo usted con este campo formativo y qué ideas, qué sugerencias ya le pueden ir sirviendo a los maestros para que vayan trabajando sobre este tema. Bienvenido, maestro Juan Carlos, maestros y maestras, esta es su casa y vamos a disfrutar esta charla del maestro Flores Álvarez. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, doctora. Buenas noches, bienvenidos también a todos los maestros que nos acompañan el día de hoy. Primero que nada, quiero agradecerle a usted la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco sobre las experiencias que hemos tenido de trabajo con docentes en estos temas, principalmente en el área de matemáticas, aunque también en algunos otros temas relacionados, como puede ser el desarrollo de habilidades de pensamiento y entre ellos también las actividades relacionadas con el pensamiento científico. Quiero empezar cuando trabajo estos temas, principalmente los temas de matemáticas con los maestros en la fase de capacitación. Generalmente me gusta empezar con ellos haciendo una reflexión, invitándolos a pensar en qué momento, planteando un caso hipotético de una persona desde que está en la gestación, nace, crece en sus primeros años de vida, desde que está en el vientre materno, va creciendo, desarrollándose,
poco a poco en su vida, en su desarrollo, va alcanzando algunos logros, desde poder caminar, madurar la percepción, hablar, comunicarse con las demás personas, sigue creciendo, entra a la escuela, en este caso una escuela preescolar, donde inicia una educación formalizada, empieza a ver contenidos relacionados con temas, de ahí avanza hacia la primaria, secundaria, hasta que llega a un nivel profesional y se desarrolla en varios aspectos de su vida. Pensando en esta persona hipotética, en una persona que desde la concepción hasta su desarrollo de la edad madura, me gusta siempre pensar con los maestros en qué momento iniciará el pensamiento matemático en esta persona. ¿Será, por ejemplo, cuando está en el vientre materno desde la misma concepción? ¿O será cuando nace y empieza a tener interacción con un medio ambiente más amplio fuera del vientre materno en este caso? ¿Será, por ejemplo, cuando logra algunos eventos en su desarrollo como la motricidad, la locomoción, el lenguaje? ¿O será hasta que entra a la escuela formalmente, por ejemplo, en preescolar, que empieza a ver ya algunos temas propiamente dichos de matemáticas, que será en ese momento que inicia el pensamiento científico? En este caso particular, el pensamiento matemático. Una conclusión a la que llegamos generalmente es que el pensamiento matemático no empieza cuando el niño entra a la escuela, como desde un punto de vista tradicionalista tal vez pensaríamos que el niño solamente piensa en matemáticas cuando empieza a ver contenidos de este tipo en la escuela. En realidad, todo el pensamiento matemático inicia, como comentamos con los maestros, literalmente desde el vientre materno. Desde que el niño está en brazos de su madre y está recibiendo estimulación por diversas vías, por ejemplo, cuando está su madre lo tiene en brazos y lo arrulla y hace un movimiento de vaivén para arrullarlo mientras está acostado, el niño está empezando a recibir información a nivel neurológico, en este caso, información relacionada con su posición, con el movimiento de vaivén, con la organización, en este caso, de su cuerpo y de los movimientos, y todo esto poco a poco va a ir generando a nivel de estructuras cerebrales, precisamente una serie de esquemas que más adelante se van a traducir en aprendizajes de temas matemáticos formales, como por ejemplo aprender el concepto de números o aprender a realizar operaciones matemáticas o de algún tipo de estas. Entonces, una conclusión a la que llegamos generalmente es que el pensamiento matemático en realidad es algo que es propio de los seres humanos, es decir, que en tanto que somos seres humanos vamos a desarrollar este pensamiento y esta capacidad para manejar conceptos de tipo matemático. Es propio en tanto que somos seres humanos y nos desarrollamos y tenemos una interacción con nuestro medio ambiente, es conforme se va a ir desarrollando este pensamiento lógico matemático. Lo mismo pasa con algo que llamamos el pensamiento científico. Cuando hablamos de pensamiento científico nos referimos sobre todo al pensamiento que está relacionado con contenidos de tipo científico, desde cómo plantear una pregunta de indagación, cómo seguir un método para contestar estas preguntas, cómo elaborar hipótesis, es decir, planteamientos de posibles escenarios o soluciones a las situaciones que estamos enfrentando, además de ir utilizando o ensayando diversas soluciones hasta llegar a la mejor o la más adecuada. Entonces, visto desde este punto de vista, tanto las ciencias como las matemáticas no son solamente asignaturas que enseñamos en la escuela, son sobre todo procesos que se dan de manera natural en el ser humano, es decir, en tanto que somos seres humanos tenemos una capacidad para pensar en términos de ciencias y de matemáticas, y lo que debemos de hacer entonces es promover el desarrollo de estos aspectos del pensamiento, de estas formas de pensamiento, si se puede literalmente desde el seno materno, es decir, desde que estamos en casa. Entonces, quería empezar con esta reflexión porque precisamente creo que esta es la que nos va a ayudar a articular todos estos, todas estas temáticas o temas que vamos a estar articulando que vamos a estar articulando en un campo que conocemos como pensamiento científico y matemático, o saberes y pensamientos científicos. A esto nos referimos entonces, a este
tipo de pensamiento que se desarrolla literalmente, como les decía, desde que nacemos y que conforme vamos creciendo y vamos avanzando en nuestro desarrollo, se va haciendo cada vez más complejo y vamos articulando. Creo que se nos quedó pasmado el maestro Juan Carlos. Espero que no se desconecte. Vamos a darle un minutito para que él pueda volver a integrarse, pero tratando de reflexionar sobre lo que él nos ha comentado hasta el momento. Me parecen dos ideas sustantivas para que este campo formativo esté totalmente integrado. Por un lado, esta capacidad del pensamiento humano de razonar en secuencias, en procesos, ese sería un elemento muy importante. Nuestro cerebro tiene toda esa facultad. Y luego la otra parte que él nos comentaba, este estado de conciencia. Es decir, no solo podemos pensar en cuestión de procesos, no solo podemos pensar en cuestión de etapas o de fases, no solo podemos hipotetizar, no solo somos capaces de resolver problemas, sino por supuesto que también somos capaces de ser conscientes de ese razonamiento, de ese proceso. Y justo los contenidos que van a quedar en este campo formativo, que son los saberes y el pensamiento científico, justo están preparados para que invitemos a los chicos a resolver ciertos problemas, ciertas situaciones, experimentar, plantear aproximaciones y que los niños y las niñas, los jóvenes, vayan haciendo aproximaciones. Lamentablemente, maestros y maestras, el trabajo de estas dos grandes paquetes, tanto de la matemática como de las ciencias naturales, ha sido abordado en la escuela más bien como saberes ya concluidos. No ayudamos a los chicos a recorrer la construcción, como nos lo sugiere, por ejemplo, la experimentación o como nos lo sugiere una serie de provocaciones que lo que hacen es que el cerebro vaya analizando información y vaya en función de esa información dándole una articulación que permita que ellos puedan plantear una serie de soluciones. Miren, déjenme contarles un experimento que a mí me gustó muchísimo, seguramente algún maestro de aquí ya me lo habrá escuchado. En alguna ocasión se provocó a los niños de preescolar a que trataran de pensar, de reflexionar sobre un tema muy concreto y se les preguntó, llevándolos a las zonas pequeñas que tenía la escuela del jardín, de dónde provenían los gusanos. Yo no sabía exactamente cómo estaba diseñada la clase, pero fui acompañando a la maestra y a los investigadores a que trataran justo de ver cómo reaccionaban los niños. Y a mí verdaderamente me llamó muchísimo la atención cuando los niños muy concretamente fueron dándose cuenta que efectivamente en el pasto, en los orificios, en la superficie, en algunas pequeñas ramas, había gusanos. Entonces, los investigadores y las maestras insistieron de dónde salen los gusanos. Y me llamó muchísimo la atención que los niños, ¿no?, dieron una hipótesis. Y uno de ellos dijo, los gusanos llueven. Y entonces, claro, época de lluvias es más, digamos, propicio que en época de lluvias se genere
más la presencia de gusanos en la tierra, en el pasto. Y entonces la maestra les preguntó por qué. Y dice, sí, los gusanos llueven porque ahora ha llovido mucho y caen. Y entonces los investigadores plantean a los niños cómo pueden comprobar que los gusanos llueven. ¿Cómo podemos saber si eso es cierto? Y entonces uno de los chiquillos se quedaron pensando, por supuesto, que los niños buscan respuestas. Y uno de los chiquillos lo que dijo es que pusieran cubetas y que al otro día iban a estar llenas de agua porque estaba lloviendo y además iba a haber gusanos adentro de las cubetas. Bueno, dijeron los investigadores, vamos a traer cubetas, baldes, vasos, lo que tengamos. Y todos los niños lo dejaron. Al otro día fueron a ver sus vasos, sus cubetas, sus garrafones, lo que hubieran encontrado cercano. Y no había gusanos, por supuesto. Los niños lo vieron y los investigadores y las maestras dijeron, ¿qué pasó? Y otro chiquillo, se salieron. ¿Cómo podemos hacer que llueva, que los gusanos que llueven se quedan adentro de la cubeta? Ah, pues lo que tenemos que hacer es taparlo para que no se salgan. Mandaron a llamar al conserje y le pidieron que por favor tapara todas las cubetas, los baldes, los recipientes para que no se salieran los gusanos. Al otro día los chiquillos llegaron muy rápido y destaparon sus baldes y ¿qué creen? No había gusanos. Y entonces los investigadores y el profesor preguntaron, ¿qué pasó? Entonces los niños empezaron a tratar de volver sobre su hipótesis, de ver que no tenían elementos para comprobarlo, y alguien por ahí de los niños dijo, a lo mejor no llueve. Entonces, fíjense cómo el proceso de acompañamiento de una hipótesis, de una aproximación, de un pensamiento del niño que puede pasar de pensamiento mágico, lo tenemos que ir acompañando para hacer pensamiento científico, saberes científicos, no intuitivos, no lo que me nace. Y sobre esto nos va a seguir comentando el maestro Juan Carlos. Qué bueno que ya regresó, maestro Juan Carlos. Pues lo vuelvo a anclar aquí para que siga. Les platiqué alguna anécdota de cómo los niños piensan y hay que pasar en esta metodología de trabajar el tema de un pensamiento más, digamos, mágico a un pensamiento más científico. Lo dejo con los maestros, maestro Juan Carlos. Muchas gracias, doctora. Estaba escuchando con mucha atención su ejemplo. Primero que nada, una disculpa, profesores. Tuve problemas técnicos con mi computadora y otra vez me jugó una mala pasada. Estoy conectado desde el teléfono, por eso no puedo accionar el video, pero vamos a continuar con la charla, que es lo importante. Bueno, les comentaba entonces que mi propuesta es partir desde este punto. El pensamiento científico, y cuando hablamos de pensamiento científico, incluimos al pensamiento matemático, lógico-matemático dentro del pensamiento científico, es algo que se da de manera natural en nuestros alumnos, desde preescolar hasta niveles superiores. Todo el tiempo estamos preguntándonos, estamos formulando preguntas, haciendo hipótesis, buscando métodos para poder enfrentar y dar solución a diversas situaciones que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, el pensamiento matemático nace precisamente a partir de todas estas situaciones cotidianas que enfrentamos desde que literalmente, como les decía hace rato, estamos en el seno materno y conforme vamos avanzando en nuestro desarrollo, se va haciendo más complejo todo este pensamiento a partir de la estimulación que vamos recibiendo de nuestro entorno
y principalmente cuando ya estamos en un ambiente escolarizado, es decir, cuando ya entramos en una escuela, se van a formalizar todas estas experiencias en temas, o mejor dicho, en materias académicas, que ahora sí se van a clasificar en diversos pensamientos o saberes de acuerdo con la temática o la ciencia en particular que estemos trabajando o que estemos revisando. Entonces, una vez más, reitero, la propuesta es partir de esta idea que el pensamiento matemático o el pensamiento científico, mejor dicho, es algo que se da de manera natural en los seres humanos, en tanto que las personas o los seres humanos nos vamos desarrollando, vamos a ir desarrollando cada vez más esta capacidad por, como nos decía la doctora, por sorprendernos, por preguntarnos, por formular hipótesis, por experimentar, por utilizar métodos para solucionar problemas y también para comunicar nuestros resultados. Visto desde este punto de vista, entonces, creo yo que facilita nuestra tarea, porque como maestros, nuestra labor ya no va a ser tanto enseñar temas de materias que muchas veces parecían inconexos o que no había relación entre ellos. ¿Cuántas veces no nos escuchamos con algún alumno que nos lanzara la pregunta, ¿y esto a mí para qué me sirve? O este tema, ¿en qué lo voy a poder aplicar yo? Cuando entendemos que todos estos temas relacionados con las matemáticas y las ciencias son parte del desarrollo integral de las personas y que nacen de esta interacción cotidiana, es más fácil que nuestros alumnos entiendan los propósitos de varios de los temas que estamos revisando. Entonces, la propuesta que quiero yo lanzarles, profesores, en este día es pensar estos temas, estos saberes de pensamientos matemáticos y, perdón, pensamientos científicos y matemáticos, pensarlos como procesos que se dan de manera natural en el ser humano. Son procesos que tienen un fundamento neurológico. Como les comentaba hace rato, toda esta propuesta está fundada en un modelo de habilidades o procesos de aprendizaje. Entonces, los procesos de pensamiento científico y matemático tienen que ver también con estos procesos de aprendizaje que inician desde la observación, es decir, cómo recibimos información por nuestros sentidos. El siguiente paso es analizar y evaluar esta información, es decir, procesarla mediante diversos procesos cognitivos o de aprendizaje para con base en ellos poder construir o producir nuevos conocimientos y saberes que puedan tanto solucionar problemas como comprobar o descartar algunas hipótesis que hemos ido desarrollando en todo este proceso. La propuesta ahora novedosa, creo yo que es el principal acento en este nuevo modelo que están planteando y que parece ser que se va a implementar cada vez con mayor fuerza en las escuelas, es buscar una integración en todos estos temas, en todas estas actividades que antes enseñábamos por materias o asignaturas. Ahora el principal eje va a ser buscar estrategias que ayuden a integrar los saberes de distintas disciplinas en proyectos que integren experiencias, preguntas, cuestionamientos de los alumnos para poder dar aprendizajes más significativos y que, como les decía hace rato, que sobre todo den un mayor sentido a los alumnos todos los temas que estamos manejando con ellos en las asignaturas, en este caso de matemáticas y de ciencias. Como nos comentan en el proyecto, de lo que se trata este campo formativo es de privilegiar el desarrollo de una actitud científica fundada en actitudes de cuestionamiento, indagación, pensamiento crítico, análisis e interpretación de los fenómenos y procesos naturales, tanto naturales como sociales en distintos contextos, siempre desde una perspectiva de la ciencia escolar. Dicho de otra forma, de lo que se trata es de fomentar actitudes propias de nuestros alumnos. Nuestros alumnos por naturaleza son inquietos, nuestros alumnos por naturaleza buscan aprender, buscan conocer. Entonces, de lo que se trata es de aprovechar estas actitudes para encauzarlas dentro de un marco de una ciencia escolar, es decir, relacionándolo con temas y asignaturas
que nos ayuden a formalizar y desarrollar este pensamiento científico que, como comentábamos, se daba de una manera, o se da de manera natural en nuestros alumnos. Este pensamiento científico también involucra un alto despliegue de creatividad, ya que no solamente la lógica, sino también la imaginación pueden ayudar a desarrollar todos estos temas de ciencias y de matemáticas. De hecho, un componente muy, muy importante en los temas de ciencias es la creatividad y la imaginación. Si no existiera este componente en el pensamiento científico, difícilmente podríamos haber alcanzado muchos de los logros científicos y tecnológicos de los cuales podemos disfrutar hoy en día. Muchas de las ideas, por ejemplo, o más que de las ideas, de los logros que hoy disfrutamos, como por ejemplo un vuelo en un avión, una llamada, una videoconferencia, una llamada de larga distancia, iniciaron en la imaginación de algunos investigadores y autores que en su momento lo veían como algo lejano pero posible, pero que precisamente a partir de esta inventiva y de esta creatividad fueron sentando las bases que con el avance de la ciencia y de la tecnología nos permiten hoy en día disfrutar de todos estos beneficios y todos estos avances. Entonces, se trata de que en este campo de saberes y pensamientos científicos, estimular no solamente esta actitud racional de cuestionamiento y de indagación en nuestros alumnos, sino también la parte creativa y de imaginación. Si logramos conjuntar estos dos elementos en nuestros proyectos, vamos a lograr un desarrollo más integral con nuestros alumnos y sobre todo vamos a lograr unos aprendizajes más significativos y hasta cierto punto, o eso es algo que me ha pasado a mí con los alumnos, sorprendentes. Sorprendentes me refiero a que son algunas actitudes o más bien algunos resultados que nos demuestran el gran potencial que tienen nuestros alumnos para desarrollar artefactos, para desarrollar soluciones a partir de problemas conocidos o planteados por ellos mismos. En un momento más, les voy a mostrar un video que creo que me ayuda a ilustrar mejor esta parte. Antes de pasar a eso, a este video, me gustaría primero comentarles un poco sobre la metodología STEM, que es la que se propone precisamente como una herramienta para poder articular todos estos contenidos del campo formativo de saberes y pensamiento científico. La metodología STEM, por STEM es un acrónimo del inglés de Science, Technology, Engineering and Mathematics, es decir, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es una metodología basada en un modelo de proyectos y de solución de problemas que propone la integración precisamente de todos estos ámbitos del saber, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, para conjuntarlos en proyectos basados en una metodología de solución de problemas. Entonces, la propuesta es buscar precisamente herramientas relacionadas con esta propuesta STEM que nos ayuden a partir de un proyecto o de un planteamiento particular en el cual los mismos alumnos participen a generar estrategias que articulen diversos campos de conocimiento. Ahorita les voy a proyectar un video en el cual vamos a poder ver cómo a partir de una problemática concreta planteada por los profesores, los alumnos retoman experiencias propias, es decir, conocimientos que ellos adquirieron en otro momento, pero que les sirven para poder solucionar la problemática que les están planteando los docentes y que para poderla solucionar ellos hacen uso de conceptos y de aprendizajes desarrollados en materias como español, como taller, como física, como matemáticas e inclusive algunos otros temas como mercadotecnia. Entonces, les pido por favor, doctora, si me ayudan a proyectar el video y al final lo comentamos de nuevo. Claro que sí, maestro. Empezamos la proyección del video.
En esta oportunidad, los chicos de primer año de la Escuela Secundaria Técnica número 1 de Escobar nos van a contar un poco cuál fue su actividad que hoy entregan. Bueno, yo soy Priscila Roldán. ¿Vos? Yo, Tim Peterson. Soy Ignacio Belenari. ¿Usted? Ezequiel Ruiz. Sí. ¿Y esto que está frente a ustedes? Es nuestro proyecto de taller. Es el proyecto llamado... ¿Cómo? Sarcófago de lanzapelotas. De lanzapelotas. ¿Cuál es el problema que resolvió esto? Bueno, nosotros teníamos que resolver un problema que nos dieron los profesores. Resulta que una persona que era tenista le faltaba un brazo, o sea que es manca. Entonces nosotros teníamos que idear un proyecto que eleve una pelotita de tenis o una pelotita 5 segundos en el aire, que esté suspendida. No podíamos usar elementos de electricidad, el trabajo debía ser construido por nosotros y bueno, tenía muchas características que nosotros teníamos que utilizar, que tenía que ser casero, por decir el trabajo. Bien, ¿y con materiales mayormente como comprados o reciclados? Reciclados. Tuvimos que pensar todo primero. Sí. Después ver que todo funcione. Ajá. Hubo algunos problemitas y los tuvimos que resolver. Ir pensando soluciones. A nosotros se nos ocurrió a trabajar con un embudo porque uno de nosotros, yo fui a Frigor, donde fabrican los helados, y nos daban helados para comer. Y yo elegí uno de agua que no sé si lo comieron, pero era un palito después de que lo comías, tenía un embudo y una pelotita de tergopol. Vos lo soplabas y la pelotita se elevaba en el aire. Entonces nos acordamos de eso y decidimos construir este proyecto. Con la válvula de retención que hace mantener más o menos el aire, inflamos este globo con la rueda manivela que está conectado al inflador. Ah, acá estoy viendo... Y con la manguerita hace inflar la cosa. Entonces acá apretamos esto y sale aire y con una pelotita de coco la flota. Ah, muy bien. ¿Qué pensaron para que se cargue esa piñata? Que a medida que lo vas transportando va acumulando. A ver, mostranos cómo se hace, dale. ¿Cómo se hace para cargar? ¿Qué recorrida necesita para que se cargue la piñata? Para que se cargue de aire. Y desde allá hasta acá y bueno. ¿Desde allá hasta el fondo? Sí, Bueno, dale, te quiero ver cargarla, dale. Andá que te esperamos. Dale. Andá a cargarla que te esperamos. ¿Este qué es el informe? Bueno, ¿y qué tiene el informe técnico? Primero la presentación, los integrantes, la fecha de entrega, notas, los profesores y el informe. Bueno, ¿qué dice el informe? Empezamos a redactar el informe. Primero se nos dio un problema. Los profesores nos dieron un proyecto para diseñar en el cual debíamos construirlo para una persona manca, que era tenista. Precisaba una pelota suspendida en el aire 5 segundos con las siguientes características. No debíamos utilizar elementos de electricidad, todo el trabajo debía ser construido por nosotros, el trabajo a medida que se transportaba debía acumular aire, la persona que la utilizaba debía ejercer el más mínimo movimiento para encender el aparato. Todos los integrantes del grupo debían aportar sus ideas. El proyecto no debía pasar los 60 centímetros de alto, debía llevar un regulador de aire y debíamos trabajar en grupo. Bueno, ¿cómo se fue resolviendo el problema? Lo primero que empezamos a realizar fue ponernos a pensar diferentes tipos de soluciones. Algunos pensaban una solución y otros otras. Acá ven los planos, vista frontal, vista en 3D. En la vista de 3D pusimos los nombres de todos los materiales que usamos. Bien. Vista lateral izquierda, vista lateral derecha
En la izquierda se ve el inflador, ¿no? Y se ve la rueda manivela. Bien. También está la vista interior y está la vista superior. Este es un lujo. Bien. Bueno, acá les estamos mostrando, por decir, la propaganda del trabajo. ¿Un folleto? El folleto. Un folleto de venta. El nombre del trabajo, que se llama Sarcófago Lanza Pelotas 2010. Bien. También acá. ¿Acá hay una copia? Sí, una copia. Bueno, excelente. Acá les vamos a mostrar los materiales que usamos. Usamos embudos, tornillos, bisagra, machimbre, llave de paso, caños, soga, inflador y tuercas. A ver, primero déjeme ver cómo se infló la piñata. A ver si cobró bastante carga. Ahí se está acumulando aire, ¿no? Sí. Y esta válvula de retención deja que cuando nosotros transportamos el trabajo para atrás no se pierda aire. Bueno, claro, que se podría perder por el inflador. Por el inflador. Bueno, y para abrir la llave, ¿qué inventaron? Como ven, nosotros para que no haga mucho esfuerzo, todo lo hace con el pie. Perfecto. Para hacer el mínimo movimiento. Nosotros, Sí. voy a descargar un poquito porque está muy... Bueno. Como ven, acá apretamos la palanca. Sí. Y con esta se cierra. Bueno, ahora estaríamos simulando lo que haría el tenista. Sí. El tenista cargaría la pelota ahí, en el embudo. Cerrala. Ah, muy bien. Vamos de vuelta. ¿Eh? ¿5? Justo. 5,60. Y ahí se debe estar quedando sin presión. No, los felicito, el trabajo es excelente. Los felicito a los 4. Muchas gracias. Hasta ahí llega este video. Este es un video que a mí me gusta mucho utilizar con los maestros y analizarlo porque creo yo que nos da mucho para entender el tipo de proyectos que podemos promover con nuestros alumnos manejando esta metodología STEM. Y ahora que nos piden precisamente trabajar mediante estos proyectos que articulen diversas áreas o saberes de pensamiento, creo que precisamente nos ayuda mucho a entender cómo lo podemos manejar. Podemos observar, por ejemplo, en este video, es un video en el cual los alumnos de una secundaria en Sudamérica, junto con el maestro, parten de un planteamiento de un problema, de una situación concreta a la cual ellos tienen que darle una solución. Me gusta también cómo en este video se nota la parte de la creatividad de los alumnos, desde como explica la niña que empiezan ellos a partir de una lluvia de ideas, es decir, cada quien va aportando desde su propia perspectiva posibles soluciones a esta problemática y con base en esa van analizando las que les parecen las mejores o las más viables y descartando las que no hasta quedarse con una que es la que más los convence en este caso. Además, en este video vemos cómo ellos retoman experiencias personales previas que les sirven precisamente para poder entender y dar una solución a esta problemática. Cuando la niña nos platica o nos explica que la idea surgió a partir de una visita que ella en un momento distinto tuvo una fábrica de helados en la cual le regalaron un juguetito en el cual ella tenía que soplar por un popote para elevar una pelotita de unicel y que a partir de esta experiencia ella propuso a sus compañeros hacer un dispositivo similar que partiera del mismo principio para por medio del aire sostener una pelota durante cierto tiempo, suspenderla para que en este caso una persona que necesita rehabilitación tras sufrir la amputación de una mano pueda practicar en este caso tenis. Entonces vemos cómo entran en juego conocimientos previos, entran en juego la creatividad de los alumnos, entra en juego su capacidad para
producir tanto preguntas como soluciones a problemáticas, además de que en el proyecto en sí vemos la articulación de varios campos o varias materias. Está la materia de taller, que es en la que precisamente elaboraron todo este dispositivo que observamos. Está la materia de ciencias, en este particular la parte de física. Es muy notorio cómo el principio de Bernoulli precisamente es el que sostiene. También vemos la parte, por ejemplo, de español, desde el informe que presentan los alumnos, todo el proyecto de marketing, el folleto de marketing y demás elementos que constituyen, en este caso, el informe escrito que están presentando. Entonces, este es un buen ejemplo del tipo de proyectos que podemos manejar con nuestros alumnos, siempre siguiendo esta metodología en la cual partimos primero de una introducción al tema, es decir, de a partir de información previa que manejamos con ellos y sobre todo de planteamientos generadores, de cuestionamientos que los ayuden a ellos mismos plantear preguntas y plantear problemáticas. Es la primera fase de esta metodología. De ahí pasamos a una segunda en la cual hay un diseño de investigación o de intervención en el cual los alumnos precisamente van a ir a partir de sus ideas y aportaciones, van a ir diseñando la estrategia que les va a ser de mejor utilidad para poder solucionar esta situación. La tercera fase tiene que ver con organizar y estructurar la información. Ya una vez que hubo una lluvia de ideas y una selección, pasan a la organización y estructuración de la propuesta para aplicarla y después presentar los resultados y pasar a una última fase que es la de metacognición, en la cual los alumnos tienen una mayor conciencia de cómo es su propio proceso de aprendizaje para ir aplicando estrategias para mejorar en todas estas, en todos estos procesos, en todos con conocimientos que van adquiriendo y desarrollando. Este es un ejemplo que vimos con alumnos de secundaria. Sin embargo, esta metodología se puede aplicar en todos los niveles, inclusive desde preescolar. Por ejemplo, en alguna ocasión, trabajando con maestras de preescolar, ellas generalmente hacían durante el ciclo una práctica que consistía en hacer la propia masa sensorial con los alumnos a partir de harina de trigo, agua, sal y otros ingredientes. Los mezclaban para poder formar una masa tipo Play-Doh con los alumnos y que ellos pudieran jugar de nuevo, jugar después con ella. La parte novedosa que introdujimos nosotros fue precisamente aplicar esta metodología para que ya no se quedara solamente en la elaboración de una masa, sino que precisamente esta actividad sirviera como una práctica de ciencias para alumnos de preescolar, en la cual partían de planteamientos o cuestionamientos previos de la maestra, en la cual los llevaban a reflexionar sobre los estados de la materia, qué pasaría si le agregan agua a la sal, que comparaban qué pasaba con la sal, por ejemplo, con otros materiales como arena o como harina, al mezclarlos y obtenían el mismo efecto, y a partir de este tipo de actividades introductorias, fueron poco a poco guiando a los alumnos a formular preguntas sobre cómo le harían ellos para hacer su propia masa sensorial. Y ya la parte más importante de esto fue cuando en la práctica llevaron a los alumnos a hacer toda su masa, a comprobar sus propias hipótesis y al final obtener un producto que era su masa tipo Play-Doh. Entonces, esta misma metodología, como les decía, lo podemos aplicar desde preescolar, primaria, secundaria, aunque el ejemplo que vimos ahorita fue principalmente de secundaria, pero lo importante es poder empezar a trabajar de manera articulada todos estos campos, que es algo que te lleva un cierto nivel de complejidad, sobre todo cuando estamos acostumbrados más a trabajar por asignaturas separadas. Sin embargo, creo yo que es cada vez más importante aprender a utilizar estas metodologías que nos permitan plantear situaciones o aprendizajes situados y que articulen los saberes de diversos campos o de diversas áreas en áreas de un aprendizaje más integral y más significativo para nuestros alumnos. Bueno, maestros, hasta aquí voy a dejar esta parte de la charla para que dar paso a algunos planteamientos, preguntas que ustedes tengan, también a las observaciones tanto de ustedes como de parte de la doctora Ganem.
Entonces, me gustaría ahora que demos paso a esta parte de preguntas y respuestas con ustedes. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Mientras lo escuchaba, no dejaba de pensar en este espacio que tenemos a nivel escolar, en el caso mexicano, de las ferias de ciencias. Y es cierto que ya hay ahí un incipiente proceso que debemos de rescatar, pero que toda nuestra metodología esté orientada a que los chicos traten de reflexionar problemas. Ahora vamos a tratar de sacarlos de la comunidad, de lo que ellos viven. Serán distintos las situaciones de una comunidad rural a una comunidad indígena, a una comunidad urbana marginal, una comunidad urbana que tiene más servicios, a otra que tiene más generación de productos. Nuestro país es muy diverso y seguramente los maestros podrán ir identificando estas situaciones que permitan que las ciencias, las matemáticas, las tecnologías puedan incorporarse en este campo formativo. Y especialmente, maestro, nos hizo mucho hincapié en la necesidad de que sea el maestro el que vaya incorporando esta terminología, estos conceptos científicos. Los chicos hablan de una manera más coloquial, más con su lenguaje, digamos, de jóvenes o de niños, y justo la escuela lo que hace es convertir esas expresiones ya en conocimiento científico. Y cuando hay una experiencia, hay un proyecto vivido, seguramente los chicos lo van a captar muy, muy bien. Pues este es el campo de saberes y pensamientos. Es una primera aproximación. Lo que les pedimos a los maestros es que vayan revisando las progresiones. Tendremos también una sesión específica de progresiones de aprendizaje, pero ahí están los materiales, maestros. Vámonos revisando, vamos imaginando, vamos preparando alguna de nuestras sesiones, ya sea del campo de lenguajes, ya sea del campo de saberes y pensamiento científico o de los próximos campos que abordaremos, para ir haciendo ensayos, ir integrando todas estas áreas para no desmembrar el conocimiento. Pues maestro, no tengo aquí preguntas. Alguien nos mencionaba, el maestro Jesús Ciel, en función del ejemplo que yo di para chiquitos de preescolar. Luego nos preguntaba a nivel de secundaria cómo se promovería o se acompañaría el pensamiento científico. Pero creo que con el ejemplo de estos chicos de primero de secundaria nos quedó bastante claro, y usted nos ayudó como a ir viendo las fases. A mí me gustaría, maestro Juan Carlos, que usted cerrara con alguna invitación a los maestros. Ya tenemos la pregunta de la maestra Carolina, que dice: los contenidos de matemáticas, ¿cómo se incorporan? ¿Ya no hay una secuencia o cómo sugeriría? Porque aquí desde las mediciones, desde el cálculo, ¿no? De área, perímetro, creo que los chicos a lo mejor no llegaron hasta esa etapa, pero calcular el volumen de el globo, de la cantidad de aire, cómo se hace eso, sería un ejercicio matemático muy interesante. Lo dejo con la respuesta y con el cierre de esta sesión, maestro. Muchas gracias, doctora. La propuesta, hay que partir de un punto. La propuesta todavía no está presentada a 100%, es decir, todavía no está, por lo menos hasta donde la hemos revisado, aún no está la parte de lo que antes conocíamos como aprendizajes esperados, es decir, qué podíamos esperar en cada nivel, en cada asignatura con los alumnos. Ya hay algunos atisbos, sin embargo, todavía no están bien definidos. Entonces, ¿cómo serían las progresiones en el tema de matemáticas en particular? Hay algunas nociones generales, sin embargo, todavía no se han presentado
los aspectos ya específicos por grado de cómo serían estos aprendizajes. Sin embargo, sí podemos ir pensando desde ahorita cómo podemos articular la parte del pensamiento matemático en todo este esquema de saberes y pensamiento científico en general. Yo creo que precisamente las matemáticas es una de las asignaturas más importantes en esta área de saberes y pensamiento científico, precisamente porque el pensamiento matemático, el pensamiento lógico matemático más en particular, va a ser el que nos va a ayudar a estructurar todo este pensamiento científico. Las matemáticas nos ayudan, son un lenguaje que nos ayudan a traducir precisamente pensamientos o aprendizajes coloquiales a un lenguaje más formal que es propio de las ciencias. Entonces, las matemáticas desde ese punto de vista se van a revelar como uno de los elementos más importantes de este área de saberes y pensamiento matemáticos, porque como le digo, nos va a ayudar a darle estructura o forma a toda esta área. Además de que, como les comentaba hace un momento, las matemáticas son, o el pensamiento, a mí me gusta más que hablar de matemáticas, hablar de pensamiento lógico matemático, porque siento que cuando hablamos de matemáticas nos referimos a asignaturas, a más que nada a temas que vamos a estar tal vez revisando en la escuela, mientras que cuando hablamos de pensamiento lógico matemático, hablamos de procesos que tienen una base neurológica, pero que a final de cuentas se presentan en todo momento en la vida de los seres humanos. El pensamiento lógico matemático lo utilizamos todos los días. Cuando yo, por ejemplo, en la mañana, antes de salir de mi casa, abro la ventana y veo si está nublado o si está soleado, y con base en eso determino si salgo de mi casa con una chamarra o no, ahí estoy poniendo en juego una serie de procesamientos, de procesos de pensamiento lógico matemático que me ayudan a tomar una decisión para, en este caso, poder solucionar una situación concreta de mi vida cotidiana. Entonces, creo yo, y esa es la invitación con la cual quiero cerrar mi participación, la invitación es a pensar precisamente los temas de matemáticas y de ciencias, no como una asignatura cuyo contenido voy a transmitirle a los alumnos o voy a enseñarles para que aprendan un concepto nuevo. Más bien creo yo que lo que tenemos que hacer es verlo como procesos que vamos a nosotros a estimular para que se desarrollen en los alumnos. Visto desde este punto de vista, entonces, creo yo que nos ayuda a poder articular mejor esta propuesta de trabajar por proyectos que nos ayuden a integrar diversas asignaturas o materias en un solo proyecto. Creo yo que al final de cuentas esa es la mejor manera de aprender, porque como seres humanos estamos envueltos en un medio, en un contexto que no se nos presenta por asignaturas o dividido. Cuando yo me enfrento a una situación, están presentes tanto cuestiones matemáticas como de ciencias, como de lenguaje, como de todos los aspectos o de todos los temas que vemos en la escuela. Entonces, es importantísimo empezar a trabajar con esta metodología que ayude a articular todas estas temáticas o todos estos temas o asignaturas en proyectos que se relacionen más con, me gusta a mí decirlo, pensarlo así, con la manera como se da el pensamiento en los seres humanos, es decir, cómo se va articulando o se va desarrollando nuestra capacidad de pensamiento lógico y abstracto, que no se nos presenta de manera indivisa, sino se nos presenta como un todo. Y si desde la escuela empezamos a trabajar metodología para verlo de esta manera, creo que vamos a obtener un desarrollo más óptimo con nuestros alumnos. Entonces, esta es la invitación a cambiarnos nuestro esquema de pensamiento como docentes y pensar que no vamos a enseñar una asignatura en particular de ciencias o de matemáticas, sino que vamos a utilizar estrategias para desarrollar este tipo de pensamiento con nuestros alumnos. Doctora, no quiero terminar sin una vez más reiterarle mi agradecimiento por esta oportunidad de poder platicar con los docentes, de acercar experiencias y sobre todo tratar de aportarles algo, ya sea un cuestionamiento, una pregunta, un ejemplo, algo que les sea de utilidad y que les sirva como detonante o generador
para empezar a implementar estas prácticas en su labor docente cotidiana. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, maestros, también, y sinceramente espero que les haya sido de utilidad esta charla y quedo a disposición de ustedes para poder seguir ahondando en estos temas. Pues esa es la idea, maestro Juan Carlos, que estos martes los maestros vayan pensando, reflexionando, mirando su propia práctica, tratando de también ir incorporando lo que seguramente las autoridades educativas van a ir integrando a lo largo de todo el próximo ciclo escolar. Y como siempre, maestros, muchas gracias. Les mandaremos el video también estará en nuestra página para que ustedes lo tengan disponible y nos vemos el próximo martes de conferencia con el siguiente campo formativo. Y así nos despedimos viéndonos en galería, viendo a todos y cada uno de los maestros que hoy nos acompañaron en esta charla. Muchas gracias, maestros y maestras, y muchas gracias, maestro Juan Carlos, por su generosidad y por su trabajo. Un abrazo a todos, maestros. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctora. Cuídese mucho. Igualmente, ya falta poquito para las vacaciones. Un abrazo. Buenas noches, Pati. Bye. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego.